Ahora, en este ejercicio nos piden estudiar o describir cómo se comporta el lugar geométrico. Este ejercicio es para introducir a lo siguiente que vamos a ver. Entonces no te preocupes si no entiendes esto, si no te acuerdas. Es lo que vamos a ver en el siguiente. Vamos, porque yo quiero que sepas qué quiere decir eso de que le estudiemos. Estudiarla quiere decir hacerse preguntas sobre cómo se comporta ese lugar geométrico. Entonces, las preguntas, las preguntas más elementales son estas y las que te ayudan a describirlo. Por supuesto, nunca en su totalidad, pero sí hacerte una buena idea de cómo se comporta. Yo consideré esta recta, perdón, este no es una recta para nada. Yo consideré esta ecuación que la puedo escribir así, ¿sí? La despejo y ya obtengo esta expresión. Entonces, de esta ecuación obtuve esto y esta ecuación lo que me está diciendo, como ya veremos más adelante, es que es una parábola y está recorrida hacia abajo un lugar. Ya veremos por qué. De hecho, todo esto nos va a ayudar a describir justamente eso. Yo lo único que te quiero decir aquí es qué es lo que vamos a ver y qué queremos decir con ello. Lo primero que vamos a ver es cómo estudiamos si un lugar geométrico intersecta con los ejes, se interseca con los ejes, ¿sí? Vamos a ver lo que se llama intercepciones con los ejes, ¿sale? Los ejes, por supuesto, obviamente me refiero al eje X y al eje Y. ¿Cuáles son las intersecciones con el eje X y con el eje Y? Va a ser muy sencillo también, no te preocupes. Entonces, si te fijas, por ejemplo, en este caso, para que veas a lo que me refiero con ellos, como un ejemplo, más que como un ejercicio, es un ejemplo, sus intercepciones se intercepta con el eje Y en -1 y se intercepta en el eje X en -1 y 1. ¿Sí? O sea, le pega al eje Y en -1 y le pega al eje X en -1 y 1. Eso quiere decir intercepciones con los ejes. ¿En qué puntos les pega a los ejes? Si es que les pega, si es que les pega. Podría no pegarle a ninguno, de hecho. Pero si lo hace, veremos cómo describir esos puntos. Y si no se hace, veremos qué es lo que sucede. La segunda cosa que te tienes que preguntar es que vas a ver que hay muchos lugares geométricos que se comportan del mismo modo en cierta parte del plano. Por ejemplo, aquí yo lo hice con respecto al eje Y, pero podría ser con respecto al eje X o con respecto a cualquier otra recta, de hecho. Entonces, esto que a lo que aquí me refiero es a la llamada simetría, ¿sí? Entonces yo quiero referirme a una simetría y cuando hablamos de una simetría vamos a tener algo que se llama eje de simetría. Y mi eje de simetría puede ser cualquier recta. Pues podría ser una recta que pasa así y no sería simétrica con respecto a esa recta. Pero para simplificar más las cosas, casi siempre nos referimos a simetría con respecto a los ejes. Ujú. A veces podría ser diferente y encontrar otras simetrías, pero vamos ahorita a pensar un poquito más en simetría con respecto a los ejes. Ya veremos si podemos hacer algo más, pero simetría con respecto a los ejes es esto. Por ejemplo, no es simétrica con respecto al eje X, porque debajo del eje X no se comporta igual que arriba. No es igual. ¿Qué quiere decir que sea igual? Pues que se vería como algo así, ¿no? Entonces, un lugar geométrico que se ve así como este huevito, pues sí, ¿no? Que no sería un huevo. De hecho, no sé, ya veríamos también los nombres de todos esos lugares geométricos. Y este lugar geométrico de aquí sí es simétrico con respecto al eje Y. Sí, es como que está en un espejo. ¿Sí? Se comporta de aquí de la misma manera que aquí, pero hacia el otro lado. Entonces, eso va a ser la simetría. Y ya veremos cómo formalizamos eso de que sea simétrico, porque tú lo puedes ver y decir, ah, sí es simétrico, o puedes no saber cómo es, pero no sabes determinarlo. Entonces vamos a hacer escribir bien, bien, bien qué es que sea simétrico. Y por último, que aquí quizás no se vea mucho, pero son las que llamamos asíntotas. ¿Te acuerdas que en uno de los ejemplos veíamos que nunca se tocaba al eje Y, ¿no? Y luego iba aquí desde el eje Y. O sea, una asíntota va a ser una recta que la curva se va a pegar mucho a ella, pero no la va a tocar. Todo esto en un lenguaje muy, muy simple, en un lenguaje muy, mm,
muy poco detallado, ¿no? Incluso podría ser hasta correcto en algunos contextos, pero vamos a ir jalando las cosas que intuitivamente conocemos, ¿vale? Entonces por eso lo estoy describiendo así, eso de asíntotas, pero ya cuando lleguemos allí ya daré la, la noción de cómo quiero que entendamos esto de las asíntotas y de todo lo demás. Entonces, lo primero que vamos a ver ahorita es intercepciones con los ejes.